Hola, bienvenidos a otro video en mi canal. Una de las preguntas que me hacen bastante frecuente es ¿cómo logras estudiar medicina y también haces YouTube? Y para esas preguntas siempre respondía algo súper ambiguo o frustrantemente cliché como hay que organizarse nomás y hay que usar planners y hay que planificar el día, pero son consejos súper inútiles y muy ambiguos. Quería tener una instancia para explicarlo un poco más en detalle porque no es algo que puedo explicar tan fácilmente y esto es lo que vamos a hablar hoy día. Aquí junté todos los tips, consejos y teorías detrás del manejo de tiempo que trato de tener en mente para cuando organizo mi día. Si sentían que quieren hacer muchas cosas pero no tienen el tiempo, entonces probablemente de algo les va a servir este video. Igual tengan en mente que estas son cosas que trato de seguir, pero como soy persona y a veces me da flojera, no lo hago y termino colapsada igual al final de semestre. Entonces tengan eso en mente y hagan lo que digo y no lo que hago, ¿ya? Primero siento que es importante partir hablando sobre cuál es la importancia de manejar y organizar mi tiempo. Si es que viven en el mismo universo que yo, probablemente tienen 24 horas al día, del cual un tercio idealmente debería ser reservado para dormir. Esto significa que en promedio tienes 16 horas al día más o menos para poder hacer todas las cosas que quieres hacer aparte de dormir, como por ejemplo estudiar, trabajar, hacer deporte, juntarte con amigos, pasar tiempo con la familia y todo eso. Y no, lamentablemente no podemos comprar tiempo. No sé ustedes, pero yo personalmente quiero hacer muchas cosas aparte de estudiar. Estudiar encuentro que es algo que debo hacer como base, pero adicionalmente quiero hacer cosas como tener hobbies, como por ejemplo acá en YouTube. También me gusta mucho el maquillaje. También tengo algunos planes de emprendimiento. También quiero tener tiempo para mi familia. Para poder hacer todo eso siento que es importante y necesario poder balancear entre lo que debo hacer con lo que quiero hacer para poder tener una vida que para mí es más completa. Además, puede que cuando me desocupo demasiado y tengo mucho tiempo empiezo a sobrepensar todo y eso no es tan bueno para mi salud mental. Así que para mí al menos el mantenerme ocupada es una forma de autocuidado. Entonces, en base a todo lo que dije anteriormente, podrían preguntarse ¿cómo entonces manejas tu tiempo? El cómo manejo el tiempo al final depende de dos factores principalmente. Primero, la cantidad de cosas que tengo que hacer y segundo, el tiempo que tengo para hacerlos. Por ejemplo, cuando tengo muchas cosas que hacer, pero con poco tiempo, ahí es cuando empiezo a entrar en modo full, necesito manejar mi tiempo al 100% de eficiencia, pero cuando tengo muchas cosas que hacer con mucho tiempo, no soy tan estricta y me relajo un poco más. Y ocasionalmente ocurren situaciones donde tengo pocas cosas que hacer con mucho tiempo, que no ocurre tan frecuente, así que sí, entonces partiendo por cuando tengo muchas cosas que hacer sin un tiempo definido, me baso principalmente en lista de trabajos o to-do lists. Dejo anotado todas las cosas que tengo que hacer para que no se me olvide porque el cerebro no es una oficina muy ordenada y yo tengo memoria de pollito, entonces se me olvida todo lo que tengo que hacer en el día si es que no lo anoto, así que sí o sí trato de anotar todo lo que tengo que hacer. Pero igual aunque no tenga tiempo limitado para hacer los trabajos, por ejemplo tiempo de entregas o tiempo de fecha de pruebas y cosas así, trato de darle un tiempo a todas las cosas que hago por una cosa que se llama ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para que se termine. Por ejemplo, si tienes un proyecto que tienes que entregar en 2 semanas, probablemente lo vas a dejar a último momento o lo vas a hacer con más tiempo, entonces te vas a demorar las 2 semanas en hacerlo. Pero si el mismo proyecto te dan 2 días para hacerlo, probablemente vas a ser mucho más eficiente con tu tiempo y vas a tener resultados súper similares, pero lo vas a haber logrado con menos tiempo en total. Entonces por eso siempre trato de ponerme tiempos límites en los trabajos para no demorarme 4 horas en algo que podría terminar en media hora. Por otro lado, cuando tengo muchas cosas que hacer pero con poco tiempo, por ejemplo cuando tengo un examen con mucho contenido o cuando estaba dando la PSU o cuando tenía muchas pruebas en una semana y necesitaba ser muy organizada con mi tiempo, ocupo una lista de trabajos pero con tiempo, donde básicamente manejo mi tiempo en unidades de 10 minutos para poder maximizar la eficiencia.
Esto significa que tengo tareas planificadas con tiempo y también mis breaks también están planificados como para poder tener un horario un poco más definido y trato lo más posible de seguir ese horario. Así disminuyo la cantidad de tiempo que podría estar perdiendo con descansos demasiado largos o viendo Instagram y viendo TikToks y todo eso. Y al final termino jugando como una especie de Tetris para poder calzar mis tareas del día en mis 24 horas. Para poder explicar mejor cómo aplico lo que acabo de decir en la vida real, voy a presentarles las herramientas que uso para poder manejar mi tiempo. Para planificación de largo plazo, trato de usar más un planner digital. Aprendí este año con la pandemia y todo lo que ha pasado que los planes a futuro pueden cambiar y pueden cambiar mucho porque a nosotros nos cambiaron el horario de pruebas y los calendarios como 7 veces en total, entonces sí fue muy frustrante tener que borrar de nuevo mi calendario y reasignarle otra fecha y después volver a borrarlo y reasignarle otra fecha, y para eso prefiero simplemente poder tener la opción de mover las diferentes fechas y editarlo. Una app que me gusta mucho y que ocupo desde hace varios meses es Notion, porque siento que es muy bacán que además del calendario puedas crear un evento y ese evento se convierte en una página y la página puedes agregarle como cosas como lista de cosas que tienes que hacer, memos de cosas que tienes que hacer en ese día y todo eso. Y es una app gratis que pueden descargar a su computador, a su celular, y también lo pueden acceder vía web. Para todo lo que es a corto plazo, trato de usar un planner físico, porque hay algo muy satisfactorio en el poder físicamente borrar una tarea que tuviste que hacer en el día, y además, si es que lo tengo en digital, siento que se me olvida mucho más revisarlo tan frecuentemente. Desde finales del año pasado empecé a usar un bullet journal y la verdad es que no es la cosa más estética del mundo, porque hay algo de los planners y cuadernos demasiado estéticos que me estresan, y entonces mi bullet journal es súper simple. Tengo spreads de semanas donde pongo las cosas que tengo que hacer por día como un listado de trabajos, y voy haciéndolos en el día cuando no tengo tantas cosas que hacer o cuando tengo cosas que hacer pero con un poco más relajado en el tiempo. Ahora, cuando tengo que controlar mi día en unidades de 10 minutos, ocupo un método que puede asimilarse al método de bloques de tiempo, que es básicamente planificar tu día por adelantado. En tercero medio creé una planilla en Word y lo iba imprimiendo a medida que lo necesitaba para poder ir usándolo cuando realmente necesitaba controlar mucho mi tiempo. Primero lo que yo hago es tener escrito las cosas que tengo que hacer en el día en un costado, y esto puede ser desde contenido de prueba que tengo que revisar, tareas específicas que tengo que hacer o algunos proyectos que tengo que revisar. Entonces para cada tarea le asigno un tiempo estimado de cuánto me voy a demorar en el trabajo, y a medida que lo voy haciendo lo voy dejando marcado en esta tablita de tiempo para poder ir viendo cuánto me demoré por tarea, cuánto me estoy demorando en los breaks. Y yo encuentro que es súper motivacional y entretenido poder saber cuántas horas le dedicaste al estudio y al trabajo. Así que no lo hago todos los días, pero lo hago cuando estoy realmente desesperada con manejar mi tiempo, que es, sí, un poco más de la mitad del semestre. Bueno, si han llegado hasta esta parte del video, les tengo una pequeña sorpresa. Irónicamente me demoré mucho preparando este video porque no quería simplemente decirles tips y consejos para que averigüen cada uno lo que quieren hacer y lo que deberían hacer, sino que quería entregarles una herramienta un poco más concreta para que puedan usar al tiro. Sí, básicamente la misma planilla que ocupó de tercero medio lo rediseñé para que sea un poco más bonito, para poder entregarles a ustedes para que puedan usarlo si es que lo necesitan. Para los que ven este video, quería regalarles la planilla y les dejo un link que lo pueden usar para descargarlo. Así que les recuerdo ver la descripción porque les dejé adjunto un link que pueden usar para tener el planner de regalo. Sigamos con el video. Además de tener un muy buen método de planificación, siento que también es importante tener ciertas reglas que tener en mente para cuando estás haciendo todo. Y estas son las siguientes. Siento que es importante aprender a decir que no a algunas cosas que sabes que no vas a alcanzar a hacer o que no tienes la capacidad de hacer, y saber delegar las tareas que sabes que no vas a poder hacer o que lo puede hacer mejor otra persona. Siento que la autorregulación es clave. Por ejemplo, si quieres estudiar pero también no te quieres perder de las actividades entretenidas como carretes o fiestas, yo iba a los carretes y las fiestas, pero tenía en mente que no me quería quedar pasadas las 2 de la mañana porque sabía que si me acuesto después de las 3 de la mañana
el día siguiente me convierto en un saco de papas de cero productividad y no quería que eso pasara, pero quería también no perderme de las cosas entretenidas y además nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Encuentro que es súper importante concentrarse en una cosa a la vez. Yo soy seca para hacer multitasking y hacer muchas cosas simultáneamente, pero encuentro que cuando divido mi atención empiezo a bajar un poco mi performance por área que estoy tratando de hacer simultáneamente. Entonces prefiero mucho más hacer un trabajo, terminar y después moverme al siguiente trabajo para poder tener mi máxima atención en una cosa y terminarlo más rápido y mejor. Encuentro que es muy importante no sobreestimarse en las capacidades de uno, porque está bien no poder alcanzar a hacer las cosas que planeas, pero si es que planeaste más de lo que podrías haber hecho, entonces estás sobreestimando y te estás deprimiendo por nada. Es importante ponerse metas que son realistas y enfocarse en cumplirlas primero y después ir aumentando a lo mejor después la cantidad de trabajo que puede hacer, pero de a poquito. Esto me cuesta hasta el día de hoy, pero el disminuir horas de sueño debería ser la última medida o el último recurso. Yo por lo menos trato de dormir al menos 6 horas porque sé que si duermo menos de 6 horas tiendo a quedarme dormida durante el día, y también porque cuando estaba en el colegio, por ejemplo, dormía como 2 o 3 horas al día porque trataba de hacer muchas cosas y terminaba siendo un saco de papas el día siguiente. Y por último, lo más importante, no importa qué tan buenos planes tengas, los planes no valen nada si es que no lo vas a cumplir. Entonces que tienes que cumplir los planes que te propusiste y ponerlo en acción en vez de estar solamente planificando. Así que no le den más de 10 minutos en planificar el día y enfóquense mucho más en el hacer lo que están planificando más que en dejar un planner más bonito. Sé que este video probablemente no resuelve todas las dudas que tienen sobre cómo yo manejo el tiempo, pero es lo que tengo hoy día. Traté de presentarles primero los métodos de organización de tiempo enfocado mucho más desde el punto de vista de productividad, y los separé de todo lo que es manejo de tiempo como estudiante porque si no el video habría sido muy largo y, para ser honesta, necesito temas para videos de futuro. Ojalá hayan disfrutado de este video, haya servido, que hayan llevado algunos tips útiles para poder usar. Si es que van a usar el planner, por favor etiquétenme para ver cómo lo están usando, qué les parece y todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Chao.